Hola a todos y todas, en el video de hoy vamos a hablar sobre los sistemas de gestión de energía con mayor profundidad, porque en un video pasado ya habíamos empezado a hablar sobre sistemas de gestión de energía, pero fue más que nada de forma introductoria. Entonces ahora vamos a entrar más en detalle en qué consiste, cómo funcionan y cómo se puede planificar finalmente un buen sistema de gestión de energía. Entonces hay que entender que es un conjunto, un sistema de gestión de energía, ¿ya? Y es un conjunto de elementos finalmente que se interrelacionan y que van a interactuar entre ellos para poder establecer una política energética, objetivos energéticos, además de procesos y procedimientos para poder alcanzar estos objetivos, ¿ya? Básicamente es lo mismo que cualquier sistema de gestión. Si ustedes trabajan ya con algún sistema de gestión, se van a encontrar que tiene la misma estructura y acá se hace hincapié en que vamos a tener que considerar la parte de energía finalmente, ¿ya? Y funciona bajo un sistema de mejora continua a través de planificar, hacer, verificar y actuar, ¿no? Entonces, cuando hablamos de planificar, vamos a entender que queremos entender el comportamiento energético que tiene la organización y cómo puedo obtener objetivos para tener mejor desempeño energético. El hacer es implementar todo lo que estuvimos planificando para poder lograr y mejorar ese desempeño energético. Después verificar significa monitorear y medir diferentes variables para ver si los procesos finalmente están funcionando o no y son útiles para hacer un mejor desempeño energético. Y por último, actuar tiene que ver con tomar acción para mejorar continuamente ciertos detalles que quizás estamos fallando al momento de querer implementar el sistema de gestión de energía. Y ahí es donde cerramos el ciclo de mejora continua. Entonces, vamos entendiendo un poco los requisitos que tiene la norma, que es la ISO 50001, que hablamos que es la que se basaba los sistemas de gestión de energía. Y acá hay cosas importantes, por ejemplo, los requisitos generales. Vamos a hablar que todo parte con la alta gerencia. Tenemos que tener una responsabilidad de alta gerencia y tenemos que tener representantes de la gerencia. Y también que ellos generen una política energética. Esto es clave porque sin el compromiso de los altos cargos no se puede garantizar finalmente un éxito de la implementación porque puede ser que la temática energética no sea algo clave para el negocio. En cambio, cuando la alta gerencia se compromete, eso ya empieza a ser más relevante. En planificar tenemos temas generales que se hablan, requisitos legales y otros requisitos, revisión energética, línea base energética, indicadores de desempeño energético, objetivo energético, meta energética y plan de gestión de energía. Y esto es donde queremos entrar más en detalle en el video que estamos viendo ahora. Un tema importante, no sé si se logra ver, pero hay unos que están aquí en negrita versus otros que no están en negrita. Los que están en negrita son elementos que son medulares del sistema de gestión de energía, que significa que tienen relación finalmente con el tema energético. En cambio, todo lo que no está en negrita son estructurales que permiten darle la base para que el sistema de gestión de energía pueda funcionar. Entonces son procedimientos que no tienen relación con la parte energética puramente tal, pero son claves para poder después tener una mejora en el desempeño energético. En hacer también tenemos generalidades que habla la norma, competencia, formación y toma de conciencia, cómo nosotros vamos a formar a la gente, porque finalmente las personas son las que trabajan en la institución, cómo se comunica, cómo es la documentación, el control operacional de las diferentes variables que quizás tengan relación con el consumo energético, el diseño de instalaciones o de nuevos procesos que voy a hacer que considere ya eficiencia energética desde el inicio, y la adquisición de servicios energéticos, productos, cualquier compra finalmente que ustedes realicen con respecto, tiene que tener una relación con el tema energético. En verificar un seguimiento y medición de análisis de la información y de cómo estamos monitoreando finalmente el consumo energético y la evaluación de los cumplimientos legales y los requisitos para ver si lo estamos cumpliendo o no. Una auditoría interna que se tiene que realizar y después con esa auditoría se ven las no conformidades, corrección y acciones correctivas o preventivas que puedo tomar y un control de registro. Y en actuar, finalmente, es informarle darle información de entrada a la alta gerencia para poder tomar, entender cómo está funcionando esto y luego que ellos puedan hacer una revisión y puedan dar como mejoras hacia más abajo y retomar quizás la planificación energética en el cual vamos a tener que hacer ciertos cambios y así continuamente el proceso continúa, ¿ya? Como un resumen, veamos acá el mismo ciclo de mejora continua, que acá tenemos la planificación, el apoyo y operación, que es el hacer, el desempeño, la evaluación del desempeño, que es la verificación, y la mejora que tiene que ver con el actuar. Y vean que el liderazgo es algo clave y fundamental que está al centro moviendo todo esto. Y también hay que comprender que este va a tener un contexto finalmente en la organización en la que está trabajando. Y es importante conocer ese contexto, saber cuáles son los alcances y los límites que tenga el sistema de gestión de energía y qué factores externos o internos me afectan y qué necesidades y expectativas hay de las partes interesadas. Hablamos aquí de partes interesadas que pueden ser los inversionistas de la organización, las comunidades de alrededor, mis trabajadores,
etc. Ya cualquier persona o institución que se vea afectada por el quehacer de la empresa, de la organización, o cualquier de alrededor que pueda afectar mi funcionamiento, va a ser una parte interesada. ¿Ya? Y si hacemos todo esto, después tenemos resultados que el sistema de gestión de energía va a estar, va a estar como dando frutos finalmente. Entonces, ¿qué significa el contexto de la organización? Primero es saber qué cosas, tanto internas como externas, van a afectar a nuestro trabajo, ¿ya? Y también qué me afectan a mi trabajo, cómo yo también las puedo afectar, ¿ya? Y ahí yo puedo entender que el desempeño energético, qué cosas clave tiene relación con estos aspectos que estoy considerando. Entonces, se pueden hacer ciertas preguntas para poder entenderlo mejor. ¿Cuál es el foco de las principales actividades desarrolladas por la organización? ¿Hacia qué se dedica? ¿Cuál es la importancia estratégica de la energía en el negocio? Por ejemplo, la energía es algo que es importante, que se ha considerado o no. Para instituciones, por ejemplo, que nunca han considerado la energía, obviamente va a ser más complejo hacer un sistema de gestión de energía porque es una variable que nunca habían gestionado, que están incluyendo ahora en su planificación. Quizás para alguna que sí la energía es algo relevante, puede ser que le sea menos complejo porque ya tiene algo avanzado, porque ya es algo clave dentro de la organización y ya se estaba haciendo alguna gestión. Ver cuánto influye el costo de la energía en el negocio, cómo influyen las acciones relacionadas con sustentabilidad de las partes interesadas. Por ejemplo, si hacemos eficiencia energética, obviamente vamos a estar afectando la sustentabilidad del negocio y eso puede ser que a las partes interesadas les favorezca o no les interesa. Entonces eso es clave para saber cómo, oye, esto en verdad se está moviendo en un paraguas más grande que tiene relación con un tema que es importante para nuestra parte interesada. Y lo otro que también es relevante es evaluar cuáles son los riesgos finalmente que están relacionados con el uso y consumo de la energía. Si yo sé cuáles son los riesgos que puedo tener, puedo estar mejor preparado para cuando tenga alguna contingencia, ¿ya? Y eso me da ventaja finalmente y me puede dar una oportunidad de mejora y de diferenciarme en el negocio, ¿ya? Entonces es clave también considerar eso. No solamente verlo en la parte como responsabilidad o medioambiental de la eficiencia energética, sino también verlo como algo estratégico para poder diferenciarme y darle más valor a mi negocio. Con eso yo ya tengo como un contexto de la organización. Acá mencionamos también que estaban los alcances y eso es muy clave y aquí le vamos a explicar cuál es la diferencia entre un alcance y un límite, ¿ya? El límite de una organización tiene que ver con la parte geográfica, hasta dónde yo voy a abarcar. Vamos a considerar ciertas plantas que instalaciones. Y el alcance suele tener más relación con los procesos que yo voy a estar considerando. Voy a considerar todos los procesos de la industria, los procesos más relevantes. Estos procesos los voy a dejar afuera porque en verdad no tienen relación con el consumo energético, etc. ¿Ya? Así que eso es clave al momento de también ver el contexto de la organización, porque no solamente es entender en qué hace la organización, sino dónde me voy a mover. Una vez que ya tenemos claro eso, tenemos que hacer un análisis de brecha, ¿ya? ¿En qué significa esto? Ya que dijo ustedes lo lean más que nada la primera parte, pero yo hago como, tomo los requisitos que tiene un sistema de gestión de energía y yo veo qué cosas estoy cumpliendo no ahora. Y con eso puedo decir, mira, aquí estoy bien, aquí estoy más débil y qué tengo que hacer para poder llegar al punto que deseo llegar y quién va a estar a cargo de esto. Entonces, para hacer un análisis de brecha, lo que se necesita es tener mucha documentación existente. ¿Ya? Saber qué es lo que hay con respecto a la organización, a diferentes procedimientos, protocolos, otros sistemas de gestión, por ejemplo, etc. ¿Ya? Y después una descripción del cumplimiento. Veo si estoy cumpliendo o no con los documentos que levanté, lo que me pide finalmente la norma. Si no tengo ese cumplimiento, hago un plan de acción o mejora. Entonces digo qué acciones voy a hacer para poder cerrar la brecha que identifique. Y tengo que darle un responsable. Para que se pueda implementar esto y no quede en tierra de nadie, tengo que asignarle esto a alguna persona. Y finalmente también le establezco una fecha en la cual yo digo, oye, tienes que tener lista esta brecha. ¿Ya? Entonces, ¿qué ocurre en esto? Y dijimos que lo más importante es que la alta dirección esté comprometida. Y acá, por ejemplo, podemos tener una mesa del directorio de una empresa en el cual les damos como insumo el diagnóstico energético, temas de medición y verificación, la planificación energética, las metas que queramos tener y con todo esto la alta dirección va a estar haciendo un monitoreo constante de cómo se está comportando y qué tan relevante está haciendo esto y cómo puedo mejorarlo finalmente, ¿ya? Entonces eso es clave para este grupo. Entonces acá dice que la alta dirección tiene el objetivo de definir, establecer, implementar y mantener la política energética, designar un representante de la alta gerencia que vaya a aprobar finalmente todo esto, que va a estar haciendo como un monitoreo más constante y quizás va a informar también al directorio,
proporcionar los recursos necesarios para establecer, implementar y mantener y mejorar el sistema de gestión y de desempeño energético. Y esto no solamente recursos económicos, sino también con recursos de personas, recursos políticos, la voluntad que puede haber, como el apoyo, ya eso es fundamental. Identificar el alcance y los límites que ya dijimos en qué consistían, comunicar y hacer a los trabajadores conocedores de la gestión energética y decir, oye, estamos comprometidos con esto, tenemos que trabajar en conjunto porque todos tienen que aportar en un sistema de gestión de energía. Establecer el objetivo y meta energética, considerar el desempeño energético y la planificación a largo plazo y asegurar que los indicadores de desempeño energético son apropiados finalmente. Ahí vamos a ver en qué consisten los indicadores de desempeño energético y para qué los vamos a utilizar. Realizar revisiones por la gerencia finalmente de manera periódica. Como les decía, esto tiene que ser una mejora continua, así que tienen que estar revisando la información. Si bien la alta dirección tiene que estar comprometida con esto, no es el único que tiene que estar sumado, sino tenemos que tener un equipo. ¿Ya? Antes teníamos una mesa trabajando, ahora tiene que haber más gente participando. ¿Ya? La alta dirección no va a ser finalmente la que va a ejecutar todo, sino tenemos que tener un equipo dentro de la organización a cargo de implementar el sistema de gestión de energía. Entonces, podemos tener la alta dirección, tenemos el representante y una guía que tiene la Agencia de Sostenibilidad Energética recomienda que estas áreas también estén involucradas. Pueden ser que más estén involucradas o que alguna de estas ustedes consideren que no tiene que estar involucrada. Pero tenemos que tener el área de operaciones, de mantenimiento, el área legal, de ingeniería, de seguridad y salud operacional y medio ambiente, de compras y recursos humanos. ¿Qué es lo complejo de esto? Si ustedes revisan todas estas temáticas que están acá, puede ser que algunas nunca hayan escuchado el tema energético. Por ejemplo, recursos humanos. Recursos humanos, ¿cuándo había hecho o se había considerado la importancia del tema energético? Quizás nunca. No así como, por ejemplo, ingeniería y mantenimiento, que quizás sí está más a cargo del tema, o operaciones, que la energía era una variable importante en su quehacer. ¿Ya? El área legal, quizás qué cosas consideraba el área legal con tema energético. Entonces, ¿por qué ahora se va a hacer cargo de esto? Compras, ¿ya? Entonces, esas son las áreas más complejas donde quizás vamos a tener que estar llegando e implementando. Entonces, se requiere un equipo que sea totalmente con diferentes capacidades y competencias. Si a mí me ponen un equipo que sea muy ingenieril para implementar un sistema de gestión de energía, dependiendo de la institución a la que vaya, puede ser que en verdad diga, este equipo no va a tener mucho éxito para mí, porque quizás me va a hacer un buen procedimiento, protocolo, la política, etc. Pero la implementación que finalmente se hace con personas, si no tengo un equipo que sepa gestionar personas, esto no va a funcionar muy bien. Entonces ahí podemos recaer en el equipo interno de la institución, que quizás sí tiene una buena gestión de personas, o a tener una asesoría externa. Pero una asesoría externa que también tenga relación con energía. Entonces los equipos que sean de diferentes disciplinas son muy relevantes para implementar un sistema de gestión de energía. Continuando con esto, después este equipo que estábamos viendo tiene que hacerse cargo de la planificación energética. Y para eso lo primero que tiene que tomar son los análisis de uso y consumo, los usos significativos de energía y ver cuáles son las oportunidades de mejora. ¿Por qué? Porque eso es clave para poder obtener después los resultados de una planificación de un sistema de gestión de energía. Entonces decíamos, para la revisión energética, al equipo lo que tenemos que hacerle es pasarle información previa sobre los consumos energéticos y las variables relevantes que quizás se hayan identificado previamente. ¿Para qué? Para hacer un análisis y uso de consumo de energía, buscar los usos significativos de energía y con eso tener oportunidad de mejora de desempeño. Básicamente hacer un diagnóstico energético, que es lo que habíamos visto en videos previos. ¿Ya? Y esta información, que es el corazón finalmente del sistema de gestión de energía, pero que requiere de muchos órganos aparte para poder funcionar, me va a entregar una línea base en la cual me voy a comprar indicadores de desempeño energético, objetivos y metas, y en los planes de acción, que es lo que vamos a ver a continuación en este video. Entonces, el mismo equipo ahora tiene que hacer lo que mencionamos, que es la línea base que estaba aquí, la medición y planificación energética y los planes de acción. Entonces va a estar a cargo de elaborar todo lo que está aquí. Entonces, ¿qué es una línea base? Lo vamos a ver en profundidad en otro video, pero básicamente es cómo yo veo mi consumo energético en el futuro en base a ciertas variables que son relevantes. ¿Por qué es importante esto? Porque si yo no tengo una línea base que finalmente es una ecuación de cómo es el consumo energético de diferentes otras variables, yo podría llegar y decir, oye, mira, ¿sabes qué? En verdad el consumo energético de mi instalación bajó. Y muchas instituciones lo dijeron, por ejemplo, en la pandemia. ¿Por qué? Porque la operación misma disminuyó. La gente ya no iba a trabajar a la oficina, quizás ciertos procesos estuvieron detenidos. Entonces uno miraba y decía, oye, mira, sí, se redujo el consumo energético. Y uno dice, ah, bacán, el sistema de gestión de energía está funcionando. Pero puede ser que no, porque en verdad no se redujo en base a un día a día.
fue una condición particular. Entonces, si yo veo una línea base que era como, oye, ¿cómo está la producción con respecto al consumo de energía? Y uno dice, oye, mira, tenemos este futuro, así lo proyectamos de esta línea. Después, cuando nosotros nos comparamos y ocurre algo, por ejemplo, oye, ¿qué pasó en la pandemia? No, reducimos el consumo de energía a la mitad, excelente. Ya, ¿y la producción? No, la producción la redujimos 3/4. Entonces, oye, pero si redujimos en 3/4 el consumo de la producción, es decir, nos quedamos con un cuarto de la producción finalmente, ¿por qué el consumo de energía quedó a la mitad? Entonces, estamos siendo más ineficientes finalmente. Entonces, eso es lo bueno de una línea, de una buena línea base, que me permite compararme en el futuro en diferentes como condiciones según cómo se comportan las variables de operación de la institución. ¿Ya? Entonces, este equipo tiene que trabajar y hacerse cargo de todo esto. Y primero tiene que ver indicadores de desempeño energético. ¿Ya? ¿Y qué es esto? Como el nombre lo indica, es decir, ahora sí, no lo estaban viendo, lo siento. Tenemos que ver los indicadores de desempeño energético, que eso significa que yo voy a ver cómo es el consumo de energía en base a ciertas variables o parámetros de operación. ¿Ya? Entonces, hay diferentes indicadores. Y hay algunos que, por ejemplo, uno dice el valor de la energía medida, que es cuántas kilowatt-hora o cuántos litros de combustible estoy consumiendo, etc. Este es un parámetro que a mí personalmente me gusta mucho porque nos da mucha información, porque ese finalmente es un valor bruto, pero no es comparado con algo. Entonces no puedo saber si en verdad a qué se debe el aumento de energía. Por ejemplo, si un ejemplo en la minería. Si estamos en una empresa minera y es como un indicador clave el consumo de energía por tonelada de cobre producido. Mientras más cobre produzco, obviamente espero que tenga más consumo energético. Y si mi energía bajó, puede haber sido porque en verdad produje menos. Entonces tengo ahí un buen indicador. Entonces, esos son los que se llaman ratios y que son más importantes, yo creo, y los más relevantes y quizás los más fáciles de poder como armar y gestionar y hacer un seguimiento. Porque hay otros indicadores de desempeño energético que son más pro aún, que son modelos estadísticos con sistemas de varias variables. Entonces, por ejemplo, si nos vamos a una institución de educación superior, yo siempre digo que es muy complejo tener una variable importante, porque una institución de educación superior tiene muchas cosas. Tenemos salas de clase, tenemos auditorio, tenemos oficina, tenemos laboratorios. Puede ser que tenga un gimnasio, en algunos pueden tener una piscina, pueden tener, no sé, alguna estación de monitoreo importante que consuma. Tenemos data center, ¿ya? Computadores importantes que están consumiendo energía constantemente. Entonces, ¿cómo puedo decir cuál es la variable más importante? Es complejo. Entonces, por eso el modelo estadístico finalmente me permite tener un monitoreo en base a diferentes variables y puedo entender mejor. Pero esto es más caro y más complejo de hacer porque tengo que estar midiendo más datos y tengo que saber ver bien cómo afecta la variable y generar un modelo más complejo. Entonces yo les recomiendo que siempre generemos ratios de valores para comenzar. Y después vemos si podemos ir evolucionando mejor estos indicadores. Después tenemos los objetivos y metas energéticas, ¿ya? Hay que definir esos objetivos. Y va a ser relevante que esos objetivos tengan relación con los indicadores que voy a utilizar porque van a pedir verificar finalmente esto. Y en esta imagen de acá les traigo dos ejemplos que salen de la guía que tiene la Agencia de Sostenibilidad Energética, que son buenos, y después les traigo dos que son más complicados de entender. ¿Ya? Entonces, mejor dicho, no complicados de entender, sino son complicados de poder implementar y poder hacer un seguimiento, por lo cual termina siendo un mal ejemplo de un objetivo y una meta energética. Entonces aquí tenemos reducir el consumo de electricidad. Ese es el objetivo que queremos. ¿Cuál va a ser la meta? Reducir en un 15% el indicador de desempeño energético de electricidad utilizada para bombeo. ¿Y el indicador cuál es? Son los kilowatt-hora utilizados para bombeo por los metros cúbicos bombeados. ¿Cómo yo mejoraría este indicador? Diría en base a un año de referencia y en qué fecha quiero lograr este objetivo. ¿Ya? Eso sería lo único que yo le mejoraría a esto que está aquí. ¿Cómo lo van a hacer? Vamos a reemplazar los motores eléctricos y las bombas por otros más eficientes y vamos a incorporar variadores de frecuencia, que es una medida de eficiencia energética. ¿Cómo lo vamos a verificar? Vamos a comprobar si en verdad hubo una reducción en el indicador de desempeño energético de kilowatt-hora de las bombas por el metro cúbico. ¿Ya? Entonces, como les decía, esto es un buen ejemplo. Tengo el objetivo que quiero, una meta que es cuantificable y medible, las actividades y cuál va a ser el medio de verificación. Veamos este otro, que es la mejora del proceso de medición de energía en la línea de producción. Lo que quiero finalmente aquí no es reducir, sino estoy dando un objetivo que tiene que ver con mejorar información útil que después yo puedo tener para hacer gestión. ¿Qué voy a hacer? Instalar nuevos 5 medidas de energía. Aquí lo único que me falta es la fecha, es decir, cuándo quiero tener esto instalado. ¿Cuál va a ser la actividad? La solicitud de comprar los equipos y la instalación y la recopilación y análisis de datos. Vamos a ver si en verdad estamos como juntando esta información. ¿Y cómo vamos a verificar?
Vamos a comparar el indicador de desempeño energético que estimamos con respecto al que estamos midiendo ahora. Entonces, voy a tener información para poder hacer un contraste en la medición de mi línea base con respecto a lo que está ocurriendo de verdad. ¿Ya? Entonces, ¿es algo que se puede medir? Sí, porque encima lo puedo comparar que estén instalados los medidores y el objetivo finalmente no es reducir energía, es obtener más información para hacer mejor gestión. Estos también son objetivos y metas energéticas útiles para un sistema de gestión de energía. Y veamos estos ejemplos de ahora. Estos son los que yo les digo que encuentro que tienen como ciertas falencias. Por ejemplo, dice sensibilizar a los trabajadores de la organización en el marco de la gestión de energía. Ya, es un objetivo que es como medio ambiguo porque es como sensibilizar. ¿Y eso me ayuda o no? Buena primera pregunta. Después una meta. La totalidad de los trabajadores tendrán conciencia de la eficiencia energética. Entonces, quiero sensibilizar y para eso voy a hacer que los trabajadores tengan conciencia. Esa es la meta. Ya, ¿y cómo lo mido? Y como acá dice, se va a verificar con una lista de asistencia a charlas firmada por los participantes. ¿Por qué? Porque las actividades que se van a implementar son realizaciones de charlas sobre el correcto uso de la energía. Entonces aquí yo les tengo una pregunta. Si ustedes van a un curso, ¿ya? Y asisten al curso y no le ponen atención al curso, porque también su celular, etc. Y después ustedes firman la asistencia y dicen, estuve presente. Ustedes podrían decir que tienen conocimientos, adquirieron los conocimientos del curso. No, porque lo más seguro es que ni siquiera pusieron atención. Entonces, en este caso es lo mismo. Estamos viendo una medida que es, quiero sensibilizar. Ya, ¿cómo lo voy a hacer? Voy a hacer que los trabajadores tengan una mejor conciencia a través de charlas. Y la charla, ¿cómo voy a medirlo? Con que asistieron. Entonces, no, pues tiene que ser algo más profundo. Entonces, por ejemplo, podemos decir que el objetivo sea también sensibilizar a los trabajadores, que se mantenga, tal cual. Y la meta va a ser la reducción de malos hábitos de consumo energético en oficinas. Por ejemplo, mantener luces encendidas cuando me voy, tener más seteado el aire acondicionado, dejarlo encendido cuando estás presente, ¿ya? U otros, por ejemplo, que tengan relación con los computadores, en el cual se deja el computador encendido al irse del trabajo. Entonces ahí tengo metas claras, ya que quiero que bajen estas malas prácticas. Y la actividad, ¿cuál sería en este caso? Sería, vamos a hacer quizás un ciclo de capacitaciones, ¿sí? Vamos a explicarle en qué está. Y lo que vamos a hacer es una revisión periódica de las oficinas para identificar estas malas prácticas. ¿Ya? Entonces, no solamente quiero la capacitación, sino que abarco algo más de cómo lo voy a medir. Y el medio de verificación va a ser la cantidad de malas prácticas identificadas en las revisiones en oficinas en los últimos, no sé, 6 meses. Entonces o 3 meses, o el último mes, etc. Entonces yo voy como el último mes, voy a identificar, hago una revisión y chequeo. ¿Dejó la luz encendida la persona? Sí, listo. ¿El aire acondicionado está apagado? Está apagado, excelente. ¿A qué temperatura está configurado? A las mejores según lo que nosotros estuvimos explicando, excelente. Los computadores encendidos los están dejando encendidos, ya una mala práctica. Entonces es cuantificable y medible y se puede verificar o no si las capacitaciones finalmente que era sensibilizar están teniendo un impacto en las personas o no. ¿Ya? Entonces ahí tengo un ejemplo que lo puedo mejorar, un ejemplo que les dije que era malo y le di una propuesta de cómo mejorarlo. Esta última se la dejo para que ustedes la vean, la analicen y me dejen en los comentarios qué les parece y cómo me podrían mejorar el objetivo, la meta, la actividad y el medio de verificación. Entonces veamos un ejemplo, ¿ya? Y un ejemplo que sea más didáctico, entretenido. A la fecha que estoy grabando este video, estamos a un par de días, creo que 1 o 2 semanas, de que se lance el juego de leyendas Pokémon ZA. Entonces, traje un ejemplo que tenga que ver con el desempeño energético en una municipalidad, una ciudad, por decirlo así. ¿Ya? Veámoslo como si fuese una municipalidad para hacerlo más acotado. Entonces, lo que yo voy a ver acá es cómo voy a mejorar el desempeño energético de la municipalidad. Y vean que es un ejemplo distinto. Les traje una empresa que puede ser como más claro. Decir, oye, ¿cómo mejora el desempeño energético de una celulosa? ¿Cómo mejora el desempeño energético de una empresa manufacturera? No, esto es cómo mejora el desempeño energético de una municipalidad. Puede ser de sectores públicos, del alumbrado, de las oficinas que tenga, etc. Entonces tenemos que definir ese alcance. Entonces, ¿qué les traigo yo acá como ejemplo? Vamos a tener un objetivo energético que va a ser mejorar la eficiencia energética de los principales edificios administrativos de la ciudad de Luminalia. ¿Ya? Se me olvidó. Este es Luminalia, por si acaso, es la ciudad de la región de Kalos, en la cual se basa el juego. No nos va a interesar mucho que tenga relación de Pokémon, no vamos a entrar en eso, pensemos como de una municipalidad común y corriente.
Entonces, vamos a mejorar la eficiencia energética de los principales edificios administrados por Luminaria. ¿Cuál va a ser la meta? Reducir el consumo específico de la electricidad por metro cuadrado en un 8% en todos los edificios identificados durante el próximo año fiscal. ¿Qué significa? De este año al próximo año, yo voy a reducir un 8% mi consumo de electricidad por metro cuadrado en las instalaciones en las cuales yo voy a trabajar, ¿no? Y obviamente el indicador de desempeño energético es el kilowatt-hora total del edificio por los metros cuadrados de superficie total, ¿no? Entonces, vean, tenemos un objetivo que es reducir el consumo de los edificios. Tenemos ahí un alcance y un límite. Y la meta es reducir el consumo en cierto valor para tal fecha. Entonces tenemos algo medible, cuantificable y para un cierto plazo. Y se va a realizar con este indicador de desempeño energético que tenemos aquí. ¿Cómo lo vamos a hacer? Vamos a hacer diferentes medidas. Vamos a implementar controles de climatización, vamos a hacer un recambio de iluminación y un mantenimiento preventivo. Entonces, en controles de climatización se van a establecer horarios de operación obligatorios, ya en el cual vamos a también establecer los límites, 20 grados para invierno, 24 para verano. Recuerde siempre que en temas de climatización lo más importante es tener la menos diferencia de temperatura entre el ambiente externo y el interno. Entonces en verano, como hace calor, la idea es tener la temperatura de la oficina lo más elevada posible, pero en confort para las personas, ¿ya? Entonces uno en invierno suele andar con ropa más desabrigada, entonces podría andar en 24 grados, en verano anda con ropa más desabrigada, podría andar con setear el clima en 24 grados, ¿ya? Si no les da el confort para eso, lo van bajando, pero vayan bajándolo de a poco hasta que encuentren un confort. No vayan al tiro al extremo de como, uy, tengo mucho calor, pongamos lo más frío posible. Y en invierno, lo mismo, uno va con ropa más abrigada, entonces podría ir elevando de a poco la temperatura hasta que logra ese confort, para que la diferencia con el exterior sea lo menor posible. En el recambio de luminaria se van a sustituir luminarias fluorescentes y halógenas que están ahí existentes, que están antiguas, por tecnología LED de alta eficiencia. Y mantenimiento preventivo, vamos a hacer un plan de limpieza y calibración de los filtros, de los termostatos, de la unidad de climatización para asegurar un máximo rendimiento, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo entretenido de este plan de acción? Que tenemos diferentes tipos de intervención. Tenemos la operacional o de comportamiento, que es el control de clima, de inversión y tecnología, que es cambio de luminaria, y tenemos una de mantenimiento. Tenemos los plazos, en 3 meses vamos a establecer el tema de controles de climatización, en 6 meses hacemos todo el recambio y la mantención tiene que ser algo continuo, que va a operar siempre. Y las responsables tenemos una dirección de servicio interno que va a ver el tema de control de clima, la unidad de proyecto va a hacer el cambio de luminaria y el equipo de infraestructura está a cargo de la mantención, así que va a ver que esto se cumpla, ¿ya? Métodos de verificación del desempeño, vamos a hacer diferentes cosas. Vamos a tener que monitorear y adquirir datos, vamos a tener que calcular el ahorro, evaluar el indicador de desempeño energético y reportar la información. Recuerden que la comunicación es clave en un sistema de gestión de energía. Entonces, recolectamos información de las diferentes facturas y de los datos de superficie de los edificios. Después vamos a comparar y hacer una regresión para obtener cuáles son los kilowatt hora históricos en base a la superficie, que va a ser la línea base, y vamos a calcular con el ahorro real para ver finalmente cuánto es el ahorro. La evaluación va a ser, tomo el indicador de desempeño energético y lo vamos a comparar con respecto a la línea base, y la idea es que este llegue a un 8% de reducción al terminar el año, ¿no? Si no llegamos al 8%, no cumplimos finalmente la meta. Y lo último que les decía es presentar anualmente los resultados de la reducción y también del ahorro económico, porque eso es relevante, a diferentes instituciones del Consejo Municipal, etc., y publicarlo a la comunidad, demostrando en verdad que estamos haciendo un mejor uso de los recursos públicos, ¿ya? Entonces, antes de pasar aquí, denme un segundo. Con eso tenemos un ejemplo claro de cómo se puede establecer un buen objetivo, una meta y un plan de acción para poder verificar finalmente si estamos cumpliendo o no con los ahorros que estamos comprometiéndonos, ¿ya? Pero recuerden que esa es la planificación del sistema de gestión de energía. Después tenemos que implementar el sistema. Eso no lo vamos a ver ahora porque va a depender de cada institución, es algo muy particular de cómo funciona cada organización, ¿ya? Pero después de que hago el hacer, tengo que verificar y actuar para tomar acción en una mejora continua. Entonces, en la diapositiva que estamos viendo ahora, es la auditoría interna del sistema de gestión de energía. ¿Cómo yo voy a verificar que en verdad estamos cumpliendo bien el sistema de gestión, ¿ya? Entonces, lo importante es que este es un proceso que tenemos que hacer una revisión en el cual tiene que ser sistémico, que tenemos que hacerlo cada cierto tiempo en base a una metodología que esté definida. Entonces, cuando uno esté planificando y diseñando el sistema de gestión de energía, también tiene que diseñar cómo hace la auditoría, ¿ya? Para que después esto se implemente.
tiene que ser algo que sea independiente, que significa que el equipo auditor debe ser objetivo e imparcial. No podemos colocar a las personas que planificaron y diseñaron e implementaron el sistema de gestión de energía a que lo auditen, porque tenemos conflicto de interés, ¿ya? Entonces puede ser alguien externo o podemos tener gente interna en la institución, pero que no ha participado en esto, que lo capacitemos, le digamos como el procedimiento y que ellos vayan a levantar información y digan, oye, en base a lo que estoy analizando, si estamos cumpliendo o no estamos cumpliendo, ¿ya? Y todo eso tiene que estar documentado. Y eso es clave. Hay que disponer de los registros de información donde se pueden ver los diferentes hallazgos y las áreas que están verificadas. Entonces, tenemos detección de hallazgos. Hago un análisis de causa de por qué está ocurriendo esto. Selecciono y planifico las acciones para llevar a cabo y tener una mejora, ¿no? Y después hago una verificación de las acciones para implementar y hacer una mejora continua con respecto a este proceso. Entonces, la auditoría interna es clave en esto. Y esto finalmente, como mencionamos, es un proceso de mejora continua, en el cual lo habíamos visto en el video pasado, que tenemos que ver una política, se hace una planificación, una implementación y operación, una verificación que veo un monitoreo y medición de análisis de las no conformidades, hago la auditoría interna, y todo eso se lo paso a la alta gerencia para que haga una revisión y quizás vea si hay que hacer cambios en la política, en la planificación, en la implementación, etc. ¿Ya? Y con eso tengo un proceso de mejora continua de mi desempeño energético. Y si esto se implementa bien, lo que debería traer por consecuencia es que haya una reducción en el consumo energético de la instalación, ¿no? Eso es lo que dice finalmente la norma, en el cual dice, en base a experiencias previas, al implementar todo este marco, ¿ya?, de procedimiento y protocolos, de política, etc., y al implementarlos como corresponde, sí se ha comprobado que hay reducción de consumo energético. ¿Ya? Y yo creo que en videos futuros vamos a presentar algunos casos de éxito que se han implementado en ciertos lugares para que lo puedan ahí tener y ustedes quizás si les interesa lo pueden revisar con más detalle. Entonces, eso básicamente es un sistema de gestión de energía, pero en la parte más que nada de la planificación, cómo se arma. Hay otras cosas que no entramos en profundidad, que ustedes pudieron ver al principio, en cual se mencionaban los diferentes puntos de la planificación, el hacer, el actuar y verificar, pero que en este caso los dejo a que ustedes sigan investigando y viendo, si no el video se me alarga mucho y se me extiende bastante y va a terminar siendo latero. Entonces, un sistema de gestión de energía finalmente son todo este marco, estos procedimientos, protocolos, la política, que me da finalmente una estructura en la cual yo me puedo firmar para finalmente hacer gestión de la energía. Con esta gestión se considera algo relevante para la institución, hay indicadores que vamos a estar monitoreando y puedo hacer una verificación continua de si esto está mejorando o no. Y con esto después se lo paso a la alta dirección y hago una mejora con respecto a diferentes procesos para ir mejorando el desempeño energético. ¿Cuáles son los beneficios de implementar un sistema de gestión de energía? Que básicamente puedo ser más competitivo en mi industria, porque la energía es algo relevante normalmente, hay plata asociada a esto y yo puedo abaratar costos. Y no solamente puedo quizás ver temas energéticos, puedo ver otras oportunidades de mejoras que tengan relación con la energía y que también me aumenten la productividad o el objetivo final que tenga mi organización, ¿no? Así que por eso es clave, por eso en Chile tenemos una ley que le exige a los grandes consumidores de energía o los consumidores con capacidad de gestión de energía, los CSG, a que implementen un sistema de gestión de energía, que es más importante que hacer un diagnóstico energético. Porque el diagnóstico energético yo puedo decir, sí, cuánta energía consumo, en qué la ocupo, dónde puedo mejorar. Pero si no tengo el compromiso de la institución, de la alta dirección, de gente que esté impulsando esto constantemente, lo más seguro es que ese informe va a terminar en un cajón y nadie va a implementar nada. En cambio, con un sistema de gestión de energía, va a haber alguien que sí va a estar monitoreando esto y va a buscar cómo poder implementar estas medidas porque sabemos que hay un compromiso y tenemos objetivos que tenemos que cumplir. Eso con el video de hoy. Espero que les haya servido y nos vemos en otro video. Adiós.